Argentina, buenas noches América, bienvenidos a la noche de Canal 26. Vamos a compartir con ustedes hasta la hora 22 mucha información del orden nacional e internacional. Y comenzamos con uno de los temas sobresalientes del mundo por estas horas. Tiene que ver con las conversaciones entre los Estados Unidos y China a los fines de alcanzar un acuerdo comercial que, según el presidente de los Estados Unidos, según Donald Trump, el acuerdo tiene ya un principio de entendimiento. Falta la ratificación por parte del gobierno de China. Al momento, el gobierno chino formalmente no se pronunció acerca de lo que sí nos contó a través de, primero, su cuenta en la red social, el presidente Donald Trump. En principio, el entendimiento implicaría que Estados Unidos va a mantener con China un arancel del 55%, que las exportaciones de los Estados Unidos a China van a pagar un arancel mucho menor de lo que Estados Unidos va a cobrarle a China. Y en ese sentido, lo que plantea el presidente de los Estados Unidos en su posteo fue ratificado luego por los enviados del gobierno norteamericano a las conversaciones que se iniciaron el día lunes en Londres, que siguieron el día martes. ¿Se acuerdan que anoche les decíamos, ojo, porque las negociaciones van a continuar, más allá de que estaba previsto sea el lunes y martes, iba a haber una continuidad porque se habían extendido, incluso sin la presencia del secretario del Tesoro norteamericano Scott Bessent, que tuvo que volver a Washington. Finalmente, el representante comercial de los Estados Unidos luego hizo declaraciones, ratificó lo dicho por Trump, dijo que una vez cerrado el acuerdo, después no iba a haber alteraciones, es decir, no iba a haber cambios en esos aranceles. Y también lo que le veníamos adelantando desde el lunes, cuál era el punto central de la discusión, la exportación de productos vinculados a la explotación de las tierras raras por parte de China hacia los Estados Unidos, y también la decisión del gobierno de los Estados Unidos de flexibilizar la posibilidad de que estudiantes chinos vayan a hacerlo a los Estados Unidos luego de la controversia que se produjo en un momento por la decisión de Trump de limitar efectivamente esas posibilidades. Vamos a compartir en la siguiente nota más detalles de lo que estamos adelantando en el comienzo de la noche de Canal 26. En su plataforma Truth Social, Trump dijo que China suministrará metales de tierras raras e imanes, y Washington permitirá que los estudiantes chinos sigan en universidades estadounidenses. Las tierras raras se utilizan en todo tipo de productos, desde vehículos eléctricos hasta discos duros, turbinas eólicas y misiles. Trump escribió que el acuerdo con China estaba cerrado, aunque falta su aprobación y la del presidente chino Xi Jinping. Horas antes, los principales negociadores estadounidenses y chinos anunciaron un acuerdo marco, después de 2 días de arduas e intensas negociaciones en Londres. Sobre el comercio, Trump afirmó que trabajará en estrecha colaboración con Xi para abrir China al comercio estadounidense y festejó que esto será una gran victoria para ambos países. El presidente estadounidense también indicó que, según el acuerdo, Estados Unidos aplicará aranceles del 55% a los productos chinos, una combinación de sus gravámenes adicionales del 30% y el promedio aproximado de las tarifas aduaneras preexistentes, según informó un funcionario de la Casa Blanca. Añadió que Pekín cobraría aranceles de 10% a los productos estadounidenses. Ante congresistas en la Cámara de Representantes, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, consideró posible reequilibrar las relaciones económicas con China si ese país corrige el rumbo cumpliendo con su parte del acuerdo comercial inicial que delinearon en Ginebra. Además, señaló que Washington levantará sus medidas una vez que China actúe, pero indicó que un acuerdo más amplio con Pekín llevaría más tiempo. Bessent declaró también que habría posibilidad de extender la pausa de los llamados aranceles recíprocos sobre costos impuestos por Trump en abril a muchos países que quedaron entre paréntesis hasta finales de julio para dar margen a negociaciones. Dependerá del presidente Trump, pero creo que si alguien negocia de buena fe, será posible una prórroga. Las bolsas reaccionaron con poco entusiasmo. El Standard & Poor's 500 y el Dow Jones están estancados y el Nasdaq subió ligeramente en las operaciones.
Y justamente vamos a tomar esta última parte de lo que recién veíamos en el informe a propósito de cuál ha sido la reacción de los mercados luego de conocerse este principio de entendimiento comercial entre los Estados Unidos y China, que tendrá una particularidad por parte de China en el sentido de que va a autorizar de manera semestral a las empresas de su país poder venderles a Estados Unidos productos vinculados con las tierras raras. Esto también ha sido tomado, no les diría con beneplácito por parte de los negociadores de los Estados Unidos, porque es una manera también de ir controlando mensualmente, en este caso cada 6 meses, qué exportaciones en este producto o en estos productos clave, como recién describíamos en el informe, efectivamente llegan o no a los Estados Unidos. Conclusión, el entendimiento avanza y un principio de acuerdo. Ahora Trump dijo falta que Xi Jinping lo ratifique. Lo que se espera es el pronunciamiento oficial del gobierno chino. Les decíamos cuál ha sido la reacción de los mercados en el día de hoy. Lo vamos a ver en pantalla, comenzando por las bolsas asiáticas. Poco entusiasmo, es cierto, no ha sido un día de algarabía en los mercados, no es que han explotado los mercados en cuanto al entusiasmo por estas negociaciones, pero comencemos con Asia, como les decíamos. Aquí tenemos el Nikkei 225 en Japón, que subió 0,55%. En el caso del Hang-Seng de Hong Kong, la suba fue del 0,84%. En Corea del Sur, el Kospi de Seúl subió 1,23%. Ya en China, el índice Shanghái cerró en alza 0,52%, mientras que el China A50 trepó 0,84%. Aquí estamos viendo que las reacciones en las bolsas asiáticas han sido favorables. De todas maneras, muchas de estas operaciones se dieron antes incluso de las conclusiones de las charlas allí en Londres entre Estados Unidos y China. Vamos a Europa, que nos vamos a ocupar también de Europa en cuanto a, por ejemplo, lo que dijo Ursula von der Leyen y también la titular del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. El IBEX 35 en España cayó 0,61%. El principal índice de la Bolsa de Londres, en este caso, subió 0,13%. En Alemania, el DAX 40 abajo 0,16%. En Francia, el CAC 40 cayó 0,36%. En Italia, el MIB de Milán cayó 0,07%. En Suiza hubo caída para el SMI, fue del 0,29%. Y en Holanda, el AEX 25 anotó una baja del 0,33%. Nos mudamos al continente americano. Dentro de América, por supuesto, lo que sucedió en Wall Street, pero antes pasamos por el Bovespa de San Pablo de Brasil, que hoy cerró con una suba del 0,51%. En México, el IPC cayó 0,57%. Aquí en Buenos Aires, el Merval volvió a tener una retracción en el día de hoy, más leve que la de ayer, 1,43% de caída. En Chile, el índice IPSA subió 1,13%, el Lima Higra en Perú subió 0,25%. En Colombia, el Colcap cerró en alza 0,6%, mientras que en Venezuela, el IBC de Caracas alcanzó una suba del 1,12%. Ya en los Estados Unidos, prácticamente ha operado en terreno neutro el Dow Jones, por eso esto de poco entusiasmo para los mercados norteamericanos en cuanto al acuerdo. El Nasdaq operó a la baja 0,5% y el S&P 500 también operó a la baja 0,27%. Hoy fue un día donde además se conoció el dato de la inflación de los Estados Unidos en el mes de mayo, fue del 0,1%. Podía presagiarse que esto también iba a tener algún impacto en los mercados, pero hay otro dato que no solo esperan los mercados, sino espera sobre todo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y es lo que va a pasar con la tasa de interés, con los tipos de interés que define la Reserva Federal, en una fortísima polémica que ustedes saben existe entre este hombre que vemos en pantalla, Jeremy Powell, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Hace tiempo Trump le viene pidiendo a la Reserva Federal que baje las tasas de interés. Lo están haciendo la gran mayoría de los bancos centrales en el mundo. Lo viene de hacer el Banco Central Europeo por 8ª vez consecutiva. Lo ha hecho también el Banco de Inglaterra. El Banco de Japón también había anunciado una modificación en su tipo de interés, pero por ahora la Reserva Federal de los Estados Unidos se abstiene de hacer cambios. Dice que hay que seguir con mucho detenimiento y, por supuesto, con atención la evolución, por ejemplo, de indicadores como el de la inflación. Recién les decía, 0,1% en mayo contra un pronóstico que aventuraba
un 0,2%, pero la próxima semana se esperan definiciones en cuanto a la reunión de la Reserva Federal, de los gobernadores que integran la Reserva Federal de los Estados Unidos, y allí van a tomar alguna determinación. El mercado descuenta que podría haber algún cambio con respecto a la tasa de referencia, pero claro, ya lo advirtió la Fed en su momento cuando dijo cuidado porque todavía en la inflación no se están viendo los resultados de la tensión comercial y de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump. Esto podría empezar a verse a partir del mes de junio con alguna claridad mayor, lo cual por supuesto uno pondría un signo de interrogación hacia efectivamente Jerome Powell va a cumplir con los deseos de Donald Trump. Nota al pie de página. El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, dijo que él quería permanecer en el cargo como secretario de Tesoro al menos hasta el último día de la actual administración de Donald Trump, en un intento de descartar la posibilidad del rumor que circuló de que Trump lo podría proyectar o lo podría impulsar justamente para que reemplace a este hombre que estamos viendo en pantalla, Jerome Powell. Si bien la tregua comercial entre los Estados Unidos y China es realmente muy importante para, de alguna manera, calmar los mercados en el mundo, estamos hablando de las dos superpotencias económicas del planeta, las determinaciones que se han venido tomando hasta aquí nos han mostrado que las proyecciones que hacen distintos organismos mundiales, como por ejemplo el Banco Mundial, hablan de una economía en todo el mundo creciendo mucho más lenta. De hecho, el último informe del Banco Mundial dice que tendremos una década con el menor crecimiento desde los tiempos de 1960 y prevé justamente que la situación originada a partir de la imposición de aranceles de Trump reduzca el crecimiento económico global a su nivel más bajo desde la crisis financiera del 2008, si a eso por supuesto le excluimos lo que han sido las recesiones mundiales. No hay expectativas en el Banco Mundial de que estemos ante una nueva recesión en la economía global si consideran que va a haber un crecimiento más lento. En ese informe, el Banco Mundial redujo su previsión de crecimiento del PBI global para este año a 2,3%, cuando el anterior pronóstico daba cuenta de que podía alcanzar el 2,7%. Pero yo les propongo que veamos en pantalla las proyecciones que hace justamente el Banco Mundial de las principales economías del mundo acerca de cuánto pensaba que iba a crecer y cuánto en definitiva considera ahora que proyecta su crecimiento, ¿no? En términos globales, para el Banco Mundial, el mundo va a crecer hacia el 2026 un 2,4%. Es decir, redujo allí la previsión, esto que les contaba recién. Estados Unidos, que muestra que ha tenido en la proyección una caída en su economía hacia el 2025, una estabilización con un leve crecimiento hacia el 1,6%. La eurozona, con crecimiento bastante parejo, proyectando un 0,8% para el 2026, es decir, ya observando lo que va a suceder no solo este año, sino el año que viene. Japón, 0,8% proyectada. China, con un crecimiento menor, según lo que avisora el Banco Mundial, creciendo hacia el año que viene un 4%. En el caso de Rusia, fíjense ustedes la retracción de la economía rusa en los pronósticos del Banco Mundial hacia el 2025, una estabilización con proyección del crecimiento del 1,2%. México, lo de México es una leve B corta, con una caída pronunciada a este año y una recuperación para el 2026, proyectando un crecimiento de su PBI del 1,1%. Lo venimos viendo a este dato de India, muy importante, por cierto, la economía india viene en franco crecimiento, 6,5% proyecta el Banco Mundial, y observamos Sudáfrica, cuya previsión de crecimiento, aquí lo tenemos, es del 1,1%. Todo esto son datos elaborados, como recién les contaba, por el Banco Mundial a propósito de una economía que en su totalidad, según el organismo, va a crecer menos durante el 2025. Vamos a compartir más datos de la economía doméstica de la Argentina. La cotización del dólar en el día de hoy está tranquilo. El mercado cambiario, no ha habido grandes novedades aquí. Sigue dándose esta situación que les contaba días atrás, donde el dólar oficial
que vale 1.200 pesos, cuesta más que, por ejemplo, los dólares financieros o el dólar paralelo como el blue o el dólar libre. 1.200 el oficial. Veamos a continuación, que tampoco tuvo cambios, por cierto, el dólar turista, que hoy operó en 1.560 pesos. Y vamos a ver la placa de las reservas brutas del Banco Central de la República Argentina. Al día de hoy, 38.531 millones de dólares. Hoy el Banco Central anunció un ripo de 2.000 millones de dólares que van a absorber 7 bancos a los cuales le va a colocar bonos, lo cual también, por supuesto, va a impactar en el nivel de las reservas brutas, pero sobre todo las reservas netas que tiene el Banco Central. Veamos a continuación el dato de la tasa de política monetaria. Aquí no hay cambios, al menos por ahora. Esta semana se conoce mañana la inflación del mes de mayo en la Argentina. 29% la nominal anual, la efectiva anual 33,63%. Veamos también el índice UVA y el índice SER, que informa a diario el Banco Central de la República Argentina. 1.502 pesos con 11 el índice UVA, el índice SER 595 con 34. ¿Y los bonos? ¿Qué ha pasado con el mercado de los bonos, tanto los globales como los bonos que operan aquí en lo local? Hablamos del AL 30 en dólares, que hoy cayó un 0,44%, 68 dólares con 43. Ya bonos denominados en pesos como el TX25, que ajusta por inflación, hoy cerró con una suba del 0,12, 1.235,50. El TX26, 1.459, subió 0,07%. Y vamos a ver a continuación también las operaciones en el Merval. Ya veíamos que el global hoy cayó más del 1,4%. De alguna forma se explica por estos números, ¿no? Celulosa Argentina con 1,91% abajo, Ledesma cayó 1,46%, Aluar abajo 0,72%, Banco Francés y una caída del 1,92%, Banco Macro abajo 1,06%, Bolsas y Mercados 0,12% de caída, Central Puerto también con una retracción del 2,98%, Sociedad Comercial del Plata 1,2% abajo, Cresú también cerró en caída, 4%. Vemos que Edenor tuvo una retracción del 1,84%, Grupo Financiero Galicia 2,05% abajo, IRSA 4,48% abajo, Loma Negra 1,54% de caída, Metrogas 1,84% abajo, Pampa Energía con caída del 0,14%, Grupo Supervil y baja del 5,02%, 4,35% cerraron abajo las acciones de Telecom Argentina, Transportadora Gas del Norte, 2,99% de caída, Transportadora Gas del Sur y una suba del 0,46%, en el caso de Transener arriba 0,81%, Ternium Argentina con suba del 0,63%, el Banco de Valores cerró en alza 1,49% y las acciones de YPF concluyeron a la baja 0,23%. Bajó el riesgo país en la Argentina, ha bajado una vez más a este número que se ubica en 660 puntos básicos. En un momento también incluso De la Rueda estuvo operando en 653 puntos básicos el riesgo país. Veamos el mismo indicador en el continente americano, siempre partiendo de la referencia del bono de los Estados Unidos, del Tesoro de los Estados Unidos, que hoy cotiza promedio en el 4,4%, Uruguay 85 puntos básicos, suba del 1%, Chile 115 puntos, suba del 2,1%, Perú 153 puntos básicos, subió 2,0%, Paraguay sin cambio, 160 puntos básicos el riesgo país, Guatemala 188, suba del 2%, Costa Rica 198, Brasil abajo 1%, 207 puntos básicos. No hubo cambios para el riesgo país de la República Dominicana, 213 puntos básicos. Panamá con suba del 1%, 274 puntos básicos. México 293, bajó 2,5%. Honduras 335, bajó 4%. Colombia 351 puntos básicos, una suba del 2,1%. El Salvador abajo 2,1%, 403 puntos básicos. Lo que decíamos de Argentina no tuvo cambios. Ecuador
898 puntos básicos, baja del 6,1%. Y cerramos con Bolivia, 1.981 puntos básicos. Hay enormes problemas en Bolivia que obviamente hacen impactar sobre el riesgo país de esa nación. Y Venezuela, ya sabemos, 17.258 puntos básicos, una suba del 2,3%. Volvemos a los Estados Unidos. Vamos a ver qué pasó con las acciones de las empresas argentinas que operan allí en Wall Street, donde mayormente hubo caídas también en la rueda de este día miércoles. Banco francés con una baja del 2,4%, Central Puerto caída del 1,4%, Cresud a la baja 4,4%, en alza, una de las pocas que hoy subió fue Despegar, 0,2%, Edenor con una caída del 2,9%, el Grupo Financiero Galicia en baja 2%, Globant también cayendo en la rueda 2,1%, IRSA con una retracción del 5,7%, Loma Negra abajo 2%, Mercado Libre 0,4%, Pampa Energía 0,3%, estamos hablando todas de caídas, Banco Superville y una baja del 4,8%, también cayeron los papeles de Telecom un 5%, los de Transportadora Gas del Sur subieron 0,6%, los de Tenaris también subieron 0,4%, mientras que los de Ternium cayeron 1,5% y los de YPF cayeron 1%. Nos quedamos en los Estados Unidos. Vamos a ver qué pasó con las principales empresas tecnológicas en un día también de comportamiento mixto en este sector. Disney con suba del 0,6%, Amazon con caída del 2%, Microsoft en alza 0,3%, AT&T y una baja del 0,2%, Apple también hoy cayó, fue 1,9%, Meta con baja del 1,1%, Nvidia y una caída del 0,7%, Netflix con suba del 1,3%, Google cerró en baja 0,7%, Zoom cayó 1,5% en la rueda, Tesla en alza 0,1%. Importante las declaraciones de Elon Musk en relación a su relación con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Coinbase abajo 1,6% y Nubank subiendo 6,6% en la rueda. Y hay expectativa centrada en la posibilidad de que finalmente se llegue a un acuerdo entre Estados Unidos y México en relación a los aranceles previstos para el acero y al aluminio. Sabemos la relación simbiótica de ambas economías, la dependencia que México tiene de las exportaciones a los Estados Unidos, también, por supuesto, lo que Estados Unidos necesita de México. Y por eso el precio del acero y del aluminio han subido, sabemos, con fuerza en los Estados Unidos desde que Donald Trump decidió elevar los aranceles sobre esos productos hasta el 50%. Pero el presidente parece dispuesto a dar otro paso en la relación con México y, según se supo en las últimas horas, ambos países están a punto de cerrar un acuerdo que lo que haría es eliminar ese 50% de aranceles sobre las importaciones de acero. Este es un dato importante, incluso ratificado por fuentes tanto del gobierno de los Estados Unidos como por fuentes del gobierno mexicano. Vamos a estar expectantes ante lo que sería algo que la propia presidenta de México ya dijo en varias oportunidades, que al menos en términos económicos y comerciales, las conversaciones son fluidas y fructíferas. Quizá en otros ámbitos haya otro tipo de tensiones, como lo que estamos viendo en cuanto a la cuestión migratoria. Pero en el ámbito comercial parece que Estados Unidos y México están cerca de cerrar un acuerdo para modificar los aranceles a las exportaciones, sobre todo del acero. Les había dicho que teníamos para contarles declaraciones de la titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ya trasladándonos a Europa, también para hablar de las relaciones comerciales entre los Estados Unidos y el viejo continente, que siguen negociando. Al momento no hay un entendimiento, hay un plazo que se ha extendido para poder avanzar en los aranceles recíprocos. Mientras tanto, como les contaba, Ursula von der Leyen
ha dicho que las conversaciones han aumentado el ritmo en las últimas semanas. La Unión Europea considera que alcanzar un acuerdo para perfilar el documento preliminar antes de que expire o de que llegue la fecha límite, en el mejor escenario que evalúan en Europa como posible, y esto permitiría extender las conversaciones para así ir definiendo también los detalles. Las dos partes lo que están discutiendo es sobre sectores críticos, así como recién contábamos lo de México y Estados Unidos sobre el acero, también pasa con la Unión Europea y los Estados Unidos, el acero, el aluminio, los automóviles, los productos farmacéuticos, los semiconductores y los aviones civiles, entre lo que hoy está formando parte en la mesa de negociación entre el bloque europeo y el gobierno de Donald Trump. Hay un dato que quiero mostrarles en pantalla a partir de lo que vemos todas las noches, lo que compartimos aquí en la noche de Canal 26, con el tema del precio del petróleo en el orden internacional, tanto para el mercado Brent como para el WTI. Una fuerte suba del petróleo hoy, 5,07%, $70.26. ¿Por qué subió tanto el petróleo? Por las tensiones entre Estados Unidos e Irán, que se han profundizado. Recién lo escuchábamos en el programa anterior, por ejemplo, a Jorge Castro explicar detalles de esa tensión que se ha elevado y